Mucho gusto coincidir con mi amigo Rodrigo Pérez Alonso, con muchos temas. Uno de ellos tiene que ver con las definiciones que ha habido, querido tocayo, en las candidaturas de cara a la elección 2018, un proceso de mucha incertidumbre. Así es, muy interesante lo que sucedió esta semana, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de un proceso en donde no solo se elige el próximo año al presidente de la República, sino también 500 diputados, 128 senadores, varios presidentes municipales y 9 gobernaturas. Exactamente. Entonces, es un proceso que va a ser bastante complejo, cada vez se vuelve más complejo a lo largo de estos últimos años, precisamente por las nuevas reglas de interacción entre los políticos, los medios y la ciudadanía. Muy interesante que pues al final el PRI se pronunció por el secretario de Hacienda, el entonces secretario de Hacienda, y lo más interesante de todo es, y me gusta siempre analizarlo de esta forma, es qué tipo de personaje es Mid y qué tipo de personajes son los demás pues posibles candidatos, porque no se han definido todos, excepto por supuesto López Obrador. Yo mentalmente me sirve mucho dividirlos en rudos y técnicos. De hecho, mi columna este miércoles fue justamente sobre ello. Y digamos que los rudos, pues los candidatos, por así decirlo, los funcionarios públicos y los políticos, los rudos generalmente, por así decirlo, son aquellos que les gusta el reflector, que son generalistas, que pueden estar en un momento regulando un sector de la economía y por otra parte ser funcionario de un partido político. Pero por otra parte también están los técnicos, y yo creo que ahí es donde encaja José Antonio Mid. Los técnicos generalmente son pues funcionarios públicos que tienen una formación un poco más avanzada que el promedio, no son tan afines al reflector, sino que el reflector a veces los jala por su propio talento y son especialistas normalmente en regular temas de economía, temas financieros, etcétera. Yo diría que además buena parte de los cuadros técnicos del país se han formado en dos entidades principalmente: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Son una cantera. Cuando yo pienso en el Estado mexicano, aparte del Ejército, obviamente, la Marina, que tiene una formación obviamente muy sólida, pero donde se generan cuadros que trascienden, digamos, sexenios, pues es justamente en estas dos entidades. Así es, y yo pensaba que me ibas a decir también del ITAM, ¿no? Bueno, sí, últimamente, sí. Ha estado de moda desde el sexenio, yo te diría, Miguel de la Madrid, Salinas, que funcionarios de esta naturaleza vengan de universidades como el ITAM. Yo tengo que decirlo, yo soy del ITAM, entonces pues para mí es un motivo de orgullo que varios presidentes y varios funcionarios públicos de esta naturaleza. ¿Qué les enseñan en el ITAM? Pues ser tecnócratas casi, ¿no? Pero al final pues se va orientado un poco hacia allá, ¿no? El ITAM, creo que seas abogado como yo, o seas economista como el candidato a la presidencia, o muchas otras carreras, casi siempre van enfocadas a estos temas de gobierno. Hay otras universidades que son más enfocadas, digamos, en siendo abogado, pues a ser notario, bueno, etcétera, y hay ¿no? que Entonces, decir, porque te lo van a reclamar, que pues es también licenciado en Derecho, pero de la UNAM, ¿no? Así es, que también. Grandes capacidades, porque estudiar dos carreras al mismo tiempo no está fácil. Así es, interesante. Entonces, al final, yo creo que, ¿por qué es un tema que pues tal vez nos interesa para un programa de negocios? Porque al final está entrando alguien que es técnico a la precandidatura de uno de los partidos más importantes pues de México, obviamente. Y por supuesto que hay elementos que pues hay que medirlo con ellos, ¿no? Yo te diría que siendo secretario de Hacienda, algunos de los temas que fueron más interesantes, además del manejo del día a día de la macroeconomía, hay temas como asociaciones público-privadas que son bastante interesantes, que estaban a cargo de la propia secretaría y que impulsó el propio secretario. Y por otra parte, pues también temas de infraestructura. Si bien no manejan directamente los contratos, sino temas un poco más macro de infraestructura, Hacienda también pues es la supersecretaría, y por eso es interesante. Yo te diría que bajo esta óptica de los dos perfiles, tal vez los rudos y los técnicos, los últimos presidentes de México, tal vez los únicos dos que han sido una combinación de estos dos perfiles, tal vez son Peña y Calderón. Calderón pues obviamente estudió también en la Libre, en el ITAM, también tenía formación, ¿no? En Harvard, la Escuela de Gobierno.
también tenía formación técnica, pero era político por naturaleza. Peña pues también tiene una maestría, es político por naturaleza, pero digamos que si los dividimos así, yo te diría que los técnicos serían Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, y pues tal vez los rudos serían Fox, y si nos vamos más para atrás, Echeverría y López Portillo, porque eran generalistas, no eran especialistas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran reto para un candidato como Mid? Yo creo que todos los demás candidatos, incluyendo López Obrador, encajan más en este perfil un poco más rudo, por así decirlo, y el reto de Mid es, pues no tiene tal vez ese carisma natural que digamos que candidatos naturales de otros partidos puedan tener. Es alguien técnico que es de escritorio, etcétera. Yo creo que se va a tener que transformar en un candidato rudo, por así decirlo, y volverse eventualmente, si así lo decide el electorado, pues un presidente técnico, porque yo creo que ese es el mejor perfil, desde mi gusto, para un presidente de la República. Y sabes que yo agregaría que pues uno de los aspectos que yo voy a evaluar, digamos, por el que vaya a votar, tiene que ver con la capacidad de generar consensos, porque más allá del liderazgo que puedas tener, ya seas técnico, rudo, tengas grandes capacidades, por ejemplo, en materia política para entender el sentimiento social, o tengas grandes capacidades para definir un rumbo estratégico y lograr que se vaya ejecutando, es la capacidad de generar consensos, sobre todo porque el próximo presidente de México es prácticamente un hecho que no tendrá mayoría en el Congreso, será un Congreso muy fragmentado, quizás en tercios o incluso más fragmentado, y necesitas a alguien que tenga la capacidad de operar políticamente, generar consensos, no fobias, y a partir de ahí me parece que esa también será una característica interesante, que en el caso de José Antonio Meade, la larga trayectoria que tiene, por ejemplo, como secretario de Desarrollo Social, pues sí le ha dado algún contacto, digamos, con la base del México pues más lastimado económicamente, y esa sensibilidad también tiene que ser importante en el próximo presidente, pero sobre todo la capacidad de generar consensos, porque no hay manera, incluso si tuviera 5 premios Nobel en distintas ramas, no puedes gobernar este país si no vas a saber trazar consensos. Así es, y yo creo que al final aquí también nos vamos a la historia de los dos Méxicos, ¿no? El México que tal vez es un poco más avanzado económicamente, tiene gente más capacitada, etcétera, y por otra parte, pues esa gran parte de la población que no tiene esas oportunidades por X o Y, porque ha sido un ciclo vicioso a lo largo de la historia, y tal vez justamente es ahí donde creo que Meade tiene que conectar. Yo creo que en el México más económicamente avanzado y sofisticado, por así decirlo, pues tiene un mercado natural, pero por otra parte, digamos que en ese mercado del electorado y de la ciudadanía, donde no hay suficiente avance económico, hay varios rezagos socioeconómicos, yo creo que ahí es donde va a tener que hacer sus campañas bastante más. Y sabes que veo un México, ahora que hablas de dos Méxicos, una parte es un México de consumidores y otra parte es de clientes políticos. Así es. Y cómo lograr que estos clientes políticos dejen de serlo, no es sencillo, y se conviertan también en consumidores, cosa que ellos agradecerían, pero tampoco es sencillo que dejes de recibir, digamos, la renta que te da el Estado, aunque estés muy lastimado. La reciben porque hay una razón, ¿no? Y parte de ello también es, tiene que atender a sus clientes internos, ya no solo son los externos, sus clientes internos van a ser, pues obviamente los distintos sectores del propio PRI, y los sectores también que no están tan contentos bajo esta óptica con alguien técnico que llegue a la candidatura presidencial, porque además él nunca ha sido candidato salvo ahora, ¿no? Entonces, sin duda va a ser un reto interesante. Yo te diría que si me pones a pronosticar, yo te diría que los 3 principales serían Margarita Zavala, José Antonio Meade y López Obrador. Entre ellos 3, obviamente las elecciones se ganan en el momento de la elección, el día de la elección, pero yo te diría que tal vez esos 3 tienen los perfiles para estar por delante de las encuestas. Ahora, como te decía, el frente también... Si se resuelve de manera favorable, digamos, logra no fracturarse, puede ser interesante también. Votos, sí. Entonces, yo creo que los avances que estamos viendo y las noticias que estamos viendo en esta semana, pues ya estamos virtualmente en las elecciones. Si bien en diciembre va a haber un periodo ahí de gracia, digamos que de 2-3 semanas en donde no va a haber actividades políticas, ya los candidatos se están movilizando de otras formas para captar la atención de los votantes, y sin duda va a ser para efectos económicos y financieros un tema pues muy importante. Por eso justamente quería abordar este tema, ¿no? No, claro, y sobre todo, Tocayo, porque está vinculado a otro de las grandes coyunturas que tiene pendientes este país. Ya se resolvió una de 3,
que se refiere al Banco de México, la asociación de Agustín Carstens, Alejandro Díaz de León ya quedó ahí, pero también vinculado al tema y al calendario electoral está la renegociación del Telecán, porque esa, si sale bien o sale mal, puede ser capitalizable por varios de los jugadores y de los principales contendientes, y eso también será un asunto importante. Es decir, si sale mal y México no se levanta de la mesa, o digamos queda relativamente lastimado en la percepción de los ciudadanos, pues podría ser capitalizable por unos. Si sale bien y se logra un acuerdo relativamente positivo, también va a ser capitalizado probablemente por los que están jugando, por los incumbentes. Así es. En fin, ya me metí en telecomunicaciones, pero el hecho es que pues eso va a ser otro de los grandes temas que está totalmente entrelazado. Y por eso mismo yo creo que siempre que estás en plática con amigos, pues yo creo que va a ganar tal y tal. Al final las elecciones se ganan el día de las elecciones y muchos factores externos juegan en el electorado. Y entonces el mejor ejemplo que se me ocurre en este momento fue en el principios de los años 2000 con el presidente de España, José María Aznar, que ya iba a ser las elecciones, pasó un atentado terrorista 3 días antes de las elecciones y perdieron las elecciones por la mentirota que se aventaron en términos de que era la ETA la que había puesto la bomba, ¿no? Entonces, las elecciones, si bien puedes planear una campaña en forma excelente, tenerla muy bien armada, al final, el día de la elección y bajo factores externos y internos. Pues por ejemplo, define, ¿no? Vámonos más reciente, ¿no? La carta de Comey, el exdirector del FBI, con Hillary Clinton. La propia Hillary dice ese fue uno de los factores que pues generó la derrota frente a Donald Trump en un sistema político distinto al nuestro, que es por colegio electoral, porque el voto lo ganó. Así es. Pero pues siempre puede moverse el escenario en un proceso electoral. Y sobre todo, y otro aspecto importante, Tocayo, dos asuntos que México tiene que avanzar en ellos. No polarización, porque el dejar de escuchar al otro no es buena idea, sobre todo en un país que está con visiones tan fragmentadas, tan divididas, que se expresan en las urnas. Claro. No polarizar, es decir, no dejar de escuchar al otro, y por supuesto también el otro asunto relevante tiene que ver con una visión de mediano a largo plazo, ¿no? Es decir, qué es lo que nos están diciendo los candidatos y qué es lo realmente de fondo más allá de las promesas inmediatas naturales en una campaña. Así es, yo creo que por eso mismo va a ser muy interesante este análisis que va a hacer el electorado. Ahora, también un punto importante de este tipo de procesos, sobre todo en Latinoamérica, es que los votantes, suena hasta mal, pero no son necesariamente racionales, ¿no? Sí, sí. Como cualquier campaña de mercadotecnia. Estados Unidos. Exactamente, incluso Estados Unidos, estás consumiendo el producto que te está transmitiendo el candidato. Entonces, muchas veces no votamos con la cabeza, sino votamos con el corazón, por así decirlo. Es decir, somos votantes sentimentales, ¿no? No necesariamente en Latinoamérica, sino cualquier democracia. Entonces, por eso mismo te digo, yo creo que al final es el perfil de pues, los rudos y los técnicos de nuevo. Los técnicos, pues aquí lo podemos debatir en un programa de finanzas y de economía, pues bastante amplio, pero si vamos a la población en general, yo creo que ahí es donde tiene que aterrizar bastante bien un candidato como Meade y por supuesto pues aterrizar en el corazón de los electores, por así decirlo, ¿no? Pues claro que sí, pues lo estaremos observando y platicando, querido Tocayo. Me da gusto que hayas estado aquí. Nos vemos el próximo jueves.